las extradiciones. Introducción necesaria a este video. La figura jurídica de la extradición es la herramienta internacional para combatir la impunidad y perseguir los delitos fuera del territorio donde la justicia no tiene jurisdicción. Esta figura de la extradición en Ecuador ha venido evolucionando durante muchos años, empleando mecanismos de cooperación con otros estados, a fin de que el individuo imputado o condenado por alguna acción u omisión tipificada responda ante la justicia que se lo reclama. Estos delitos deben ser superiores a 1 año de privación de libertad, ni tratarse de delitos políticos para que pueda proceder la extradición. La extradición se basa principalmente en el principio de reciprocidad, que es aceptado universalmente por la mayoría de los estados. Este principio quiere decir que un estado adopta la misma conducta en respuesta simétrica con respecto a las acciones o reacciones de otro estado, resultando una gestión equivalente que la mayoría de veces beneficia a ambas partes. Escuchemos los criterios de nuestro analista semanal Manuel Pozo Zumárraga de cómo ha ido evolucionando esta figura jurídica y las diferencias abismales entre la fiscalización y la justicia internacional con la del Ecuador, en el caso de Correa y otros extraditables. Doctor Pozo, empecemos ensayando algunos de los conceptos más utilizados sobre la figura de la extradición. Es innegable que en materias sociales, jurídicas, políticas, pueda darse un sinnúmero de conceptos o enunciaciones con respecto a un mismo tema. Es por ello que nace la importancia de realizar una exhaustiva investigación con la intención de resaltar lo mejor de cada escritor y así obtener un conocimiento más amplio y comprensible que nos ayudará a entender claramente la base de la extradición. Con este argumento se puede ultimar que la extradición comprende una institución jurídica del derecho internacional público, mediante la cual un Estado entrega a una persona que está en su territorio a otro que la solicita con la finalidad de juzgarla, procesarla o para que cumpla una pena impuesta debido a la comisión de un delito. La extradición es el acto por el cual un Estado entrega a un individuo o acusado o condenado por una infracción cometida fuera de su territorio a otro estado que lo reclama y que es competente para juzgarlo y castigarlo. Doctor Pozo, ¿nos puede resumir las clases de extradición más usuales que se conocen en el mundo y en el Ecuador? Los autores clasifican la extradición en varias modalidades según la posición del Estado, con respecto a la solicitud y con respecto a los tratados suscritos entre gobiernos, etcétera, etcétera. Pero las más conocidas internacionalmente son las siguientes. Primero, la extradición activa. La institución de la extradición activa se produce por lo menos entre 2 estados, sujetos de derecho internacional público por excelencia, mediante la cual un estado solicita la entrega de otro estado a una persona requerida por sus propios tribunales de justicia. El estado que solicita dicha entrega se denomina estado requirente o demandante, lo que da lugar a la extradición activa, dado el rol activo del Estado que pide que una persona natural procesada o imputada le sea entregada a fin de que se cumpla una pena ya impuesta o a fin de establecer su responsabilidad penal por un hecho delictual. En algunos casos se aplica según los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona reclamada y conforme a la aplicación de la legislación del lugar en el que se encuentre la persona cuya extradición se solicita. 2. La extradición pasiva, donde un Estado solicitado por otro Estado entrega a una determinada persona a fin de establecer la respectiva responsabilidad penal, siempre conservando la garantía, la dignidad y la integridad del extraditado. El carácter de pasivo se traduce en la observancia por el Estado requerido del procedimiento necesario para determinar si da lugar o no a la entrega del sujeto o a la petición que hizo el Estado requirente.
La entrega de los sujetos es un acto obligatorio, siempre y cuando estén debidamente cumplidas las exigencias legales establecidas para cada caso específico previsto en el tratado. Por tal circunstancia, los intentos de extradición, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa Delgado, no han fructificado porque no existe tratado de extradición entre Bélgica y Ecuador. 3. La extradición de hecho y la extradición de derecho. La extradición de hecho a la mera entrega arbitraria no sujeta a normas jurídicas preexistentes de un individuo por un estado a otro al margen del derecho. 4. La extradición de derecho. Se entiende aquella que sea realizada conforme a una normativa local o internacional previamente establecida en un tratado. 5. La extradición por imperativo internacional y extradición por imperativo interno. Este tipo de extradición tendrá un carácter de internacional si su fuente son los tratados internacionales, acuerdos colectivos, la voluntad de la comunidad internacional, y es de carácter interno si su fuente es una ley nacional o interna, ya una ley de extradición, ya un código penal, ya un código de procedimiento penal, etc. 6. La extradición en tránsito. Lo normal es que esta institución opere directamente entre dos estados a fin de que el estado requerido entregue al estado requirente el extraditado reclamado. Me explico. Si ambos estados son fronterizos, la extradición opera en toda su plenitud. En caso contrario, la extradición puede requerir la intervención de un tercer país que permita que el extraditado atraviese su territorio manteniendo su integridad para ser entregado al estado requirente. Ello sucede si se transporta al extraditado en el tercer estado por su territorio en calidad de detenido o en buques o aeronaves de nacionalidad distinta de los estados involucrados y que para efectos de una correcta y concreta aplicación requiere leyes, acuerdos o convenios entre el tercer estado y los estados interesados. Los casos más frecuentes son por los delitos de narcotráfico y narcoguerrilla. 7. Extradición según el procedimiento judicial. Cuando el Poder Judicial es el competente para decidir, como por ejemplo en Chile o en Ecuador, donde es la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, la encargada de realizar la petición. 8. La extradición administrativa, donde únicamente los organismos administrativos del Estado llevan a cabo los trámites de solicitud o concesión de extradición, sin intervención de los organismos judiciales. La decisión está en manos del Ejecutivo. 9. La extradición mixta es la intervención de los organismos judiciales como los administrativos de un Estado para poder solicitar o conceder la extradición conforme a las circunstancias prevalecientes. 10. La extradición por el origen de la acción. El Estado interesado en que se le entregue al individuo formula la petición a cambio de reciprocidad o por otro individuo. ¿Cuáles son las clases de extradiciones que operan en Ecuador y nos puede citar ejemplos de personas extraditadas por delitos comunes? En el caso de Ecuador se han utilizado a lo largo de su historia la extradición activa y pasiva. La extradición activa se halla prevista en el artículo 22 de la Ley de Extradición y el procedimiento para conferirla se encuentra a nivel de los artículos 23 y 24, determinándose que corresponde al presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, determinar la procedencia de la extradición de conformidad con los tratados celebrados por el Ecuador y el Estado
que será requerido, o en su defecto sobre la base de principios de derecho internacional, siempre y cuando exista orden de prisión preventiva o sentencia ejecutoriada sobre la persona cuya extradición se requiere. Obtenida la resolución del presidente de la Corte Nacional de Justicia de solicitar la extradición, concluye la fase judicial y comienza la fase diplomática con la solicitud del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, quien concreta el pedido de extradición al estado donde se encuentra el prófugo. Estas disposiciones son las contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Extradición. En algunos países extranjeros se escucha también que existe la extradición voluntaria. ¿Existe casos en Ecuador? Esta modalidad de extradición se presenta en el caso de que el requerido, por sí, renunciando a todas las formalidades legalmente previstas, consiente voluntariamente su entrega. La extradición es voluntaria cuando el individuo reclamado se entrega a petición suya, sin formalidades. Pero en el Ecuador no existe datos sobre estos casos de extradición voluntaria. Lo que sí existe es casos de colaboración del reo o prófugo de la justicia para la rebaja de penas. ¿Cuáles son las instituciones estatales encargadas del proceso de extradición en Ecuador? Dependiendo de la clase de extradición y de delitos cometidos, las instituciones estatales encargadas del proceso de extradición pasiva y activa son la Presidencia de la República, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, que cuenta con la Policía Nacional y la Interpol, manteniendo conexiones y cooperación para su accionar, articulando un conjunto de leyes que en el Ecuador están vigentes 12 tratados multilaterales, 9 tratados regionales y 12 tratados bilaterales. ¿Nos puede describir cuántos casos de extradiciones ha solicitado el Ecuador y por qué clase de delitos? De lo que yo conozco, desde el año 2014 se presentaron 41 procesos de extradición, 15 pasivas y 26 activas, y en su mayoría de casos por delitos comunes, crímenes, peculado, violaciones, etc., de las cuales solo una extradición activa corresponde por el delito de malversación de fondos y peculado. Hasta la presente fecha, solo en caso de Peñafiel y los hermanos Isaías se han efectuado las extradiciones. Los otros casos, que son más de 100, o han sido negados o la justicia ecuatoriana no funciona. ¿Nos puede ilustrar el caso más reciente de extradición del acusado Alex Saab y de Rafael Correa Delgado? En el caso del colombiano Alex Saab, acusado por la trama de corrupción por medio de su empresa Grupo Grand Limited y otras empresas fantasmas, fue extraditado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, que emitió una acusación formal el 7 de octubre del 2021. Inicialmente se tenía la idea que las penas se acumulaban y pesaría una condena de 160 años de prisión para cada uno de los implicados. Así indicaba el comunicado de la justicia de Estados Unidos. Ante tal situación, Alex Saab decidió colaborar con la justicia para lograr una rebaja sustancial de su condena, pero sucedió algo inesperado. Este 1 de noviembre del 2021 se conoció que la presentación formal de Alex Saab ante la justicia estadounidense se suspendió por 15 días, pero lo que más sorprendió a la opinión pública fue que el fiscal que conoce la causa decidió retirar los 7 cargos que se le imputaban por lavado de dinero y solo será procesado por conspiración para cometer blanqueo de capitales. Originalmente a Alex Saab se le imputaban 7 cargos por lavado de dinero y 1 por conspiración para cometer ese delito. Cada uno de ellos acarrea una condena de 20 años.
por lo que sumados representaban 160 años de cárcel de hallarlo culpable. Ante el retiro de los 7 cargos, parte del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde era ese. De lo contrario, la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición vigentes. Ante todo esto, la pena máxima que podría recibir Alex Saab si lo declaran culpable sería de 20 años de cárcel. Por otro lado, el caso de los intentos fallidos por diferentes causas de la extradición del expresidente Rafael Correa Delgado es un caso especial de una extradición mixta, es decir, activa y pasiva. Por la existencia de una sentencia en el caso Sobornos es activa. Y extradición pasiva porque en este caso será voluntad del gobierno de Bélgica si acepta la extradición, porque no existe tratado de extradición suscrito y vigente con el Ecuador. Aquí en Ecuador existen en proceso aproximadamente 46 pedidos de extradiciones activas y pasivas. Y solo los casos de Peñafiel y los hermanos Isaías fueron extraditados y estos últimos ya están libres. Y en el caso de Correa existe una condena en firme por 8 años de prisión por el caso Sobornos. Y varios han sido los intentos de apresarlo con la ayuda de la Interpol. La defensa del prófugo argumenta que existen barbaridades jurídicas en el juicio de Sobornos. Es decir, que existen flagrantes vulneraciones al debido proceso y que acudirían a los organismos internacionales de derechos humanos y justicia internacional. Lo que sí observo en este caso es que existen errores de bulto y de origen en los pedidos de extradición, confusión en los conceptos de delitos comunes y de delitos políticos e inexistencia de tratados vigentes de extradición entre Ecuador y Bélgica. Más bien funciona en favor del prófugo la institución del asilo y cada día que pasa la extradición de Correa se convierte en un sueño de perros. Podría enumerar ciertas recomendaciones para que el procedimiento de la extradición se acorte y no se quede en impunidad tantos actos de corrupción probada y judicializada en el Ecuador. 1. Proponer cambios a la ley de extradición sobre delitos de enriquecimiento e inversiones ilícitas depositadas en paraísos fiscales y crímenes de lesa humanidad. 2. Cambios en la ley de extradición a los plazos y términos que se maneja en los procesos de extradición activa y pasiva para beneficiar la celeridad del proceso. 3. Continuar con la investigación y análisis sobre los procesos de extradición activa que mantiene el Ecuador y que aún no son resueltos para evitar la impunidad. 4. Mantener en forma integral la cooperación entre las instituciones estatales que tramitan las solicitudes o demandas de extradición activa y pasiva y mejorar en el tiempo de las diligencias que se efectúan en cada una de ellas, aportando celeridad al proceso. 5. Realizar foros, seminarios, cursos sobre la figura jurídica de la extradición para funcionarios públicos, Policía Nacional, Interpol, abogados en libre ejercicio que estén inmersos en estos temas. 6. Sacar la mano de la justicia, es decir, actuar con celeridad e independencia judicial e ideológicas en todos los procesos de los extraditables que en el Ecuador existen en carpeta más de 50 prófugos de la justicia. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, muchas gracias.